Bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Carmen Esquivel de la Iglesia Sutherland Christian Center, como siempre dando y entregando una palabra de lo que el Señor nos habla, y transmitir por estos medios es una bendición grande. Amada hermana, hermano, amigos, familiares, hijos, en verdad apreciamos mucho lo que el Señor está haciendo a través de nosotros para con sus vidas. La transmisión de la palabra de Dios es que nos da vida día a día. Así que sin más preámbulo quiero que abra las escrituras en el libro de Zacarías. En el capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Mira qué linda promesa y qué precioso lo que nos insta el Señor en este día, a que cantemos, a que nos alegremos. No importa la situación, no importa si hay desajustes en la situación económica, si hay una necesidad de enfermedad, si hay necesidad en el círculo familiar, algún problema que se esté suscitando, la problemática de la pandemia, el problema del trabajo, situaciones quizás de familias en el extranjero, pero la palabra de Dios nos insta hoy en día: canta y alégrate. Mire qué lindo. Hay una hermana en nuestra reunión de asamblea que ella todo el tiempo cuando entra por el templo dice: alégrate, amado hermano, venimos a regocijarnos, canta, hermano querido. En verdad hay muchas cosas en las cuales nosotros también este día podemos regocijarnos, porque habrá quizás situación económica tremenda, pero el Señor dice: mía y el oro es la plata. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que de qué preocuparnos, si solamente hay que pedirle a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Si estás enfermo, pídele al Señor. Si estás con angustia, pídele al Señor. Y Él dice que os dará la respuesta, la recompensa, la salvación. Así que unámonos en oración para escuchar palabra hoy en día. Padre amado, en esta hora, Señor, pongo, Señor, a todo hermano, familiares, amigos que en este día nos estarán viendo, Señor, y que la transmisión, Señor, de la palabra tuya, Señor, haya cabida, Señor, en el corazón, en el corazón de cada oyente. Te suplico, Padre, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que puedas morar en cada hogar que nos miren. Señor Santo, Señor bendito, tú nos instas en este día a que cantemos y que nos alegremos en ti. Así que regocíjate, amado, regocíjate, porque el Señor dice: regocijaos. Una vez más digo: regocijaos en el Señor. El Señor me les bendiga, y dejo con ustedes al pastor Esquivel hoy en día. Amén. Muy buen día a cada uno de ustedes, amados en Cristo, amados amigos, amada familia. En verdad le damos gracias al Señor de poder estar este día domingo 27 de septiembre. Casi se nos fue septiembre, y dentro de poco, bueno, y vamos a estar prácticamente en Navidad, ¿verdad? Así es que quisiera invitarles por favor a que abra su Biblia, si es que la tiene, y si no, ponga atención a la lectura que voy a dar. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 28 en adelante. Dice la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 28. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Es decir, se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, se los llevó al monte a orar. Y dice:
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, versículo 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Si usted se fijó al principio, dice, aparecieron Moisés y Elías rodeados de gloria. Ahora, los tres discípulos que estaban con Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, dice que vieron a Jesús. El versículo 32 dice, vieron la gloria de Jesús, ya no de Moisés ni de Elías, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías. Estaba Jesús solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hay quien le gusta tomar nota. Gracias a Dios, pues estas predicaciones quedan grabadas. Si usted quiere ponerle algún título a la predicación de hoy día, a la meditación de la palabra, bien le podría poner Jesús, Moisés y Elías. Otro título podría ser La oración y Jesús. Muy bien. Dice, como comenzamos leyendo, de que esto ocurrió como 8 días después de estas palabras. ¿Qué es lo que había ocurrido unos días antes de este momento glorioso en aquel monte? El Señor le había preguntado a sus discípulos, y esto lo vemos allí en este mismo capítulo 9, versículo 18, dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, si usted pone atención, orando el Señor nuevamente, antes de este momento que conocemos como la transfiguración, 8 días antes dice, estaba orando también el Señor, y estaba aparte, y estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la pregunta es para usted y es para mí. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Simplemente el Jesús histórico? ¿Simplemente el Jesús de quien se supone que es el líder de una religión? ¿Quién es Jesús? Y los discípulos, ellos le respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y si usted se fijó, Elías apareció después, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Quién es el Señor? Pedro en ese día le dijo, tú eres el Cristo de Dios.
La palabra Cristo, como la tenemos acá nosotros y entendemos Cristo el Señor, pero esa palabra es una palabra griega. En hebreo es Mesías, transliterado por supuesto a nuestro idioma español. Y en nuestro propio idioma, español o castellano, es ungido. Es aquel quien es ungido con aceite, quien es ungido con el Espíritu Santo, quien es lleno de la presencia misma de Dios. Aquí dice de que Pedro dijo, tú eres el ungido, tú eres aquel a quien Dios el Padre ha tomado y lo ha puesto como el Mesías. No como un profeta más, sino que como el profeta de profetas. Ahora, si Jesús no hubiera sido para Pedro bajo esa revelación gloriosa, esa revelación importante que de allí la iglesia comenzó, por decir así, a tomar un impacto increíble. ¿Por qué? Porque si esto no hubiese ocurrido, Jesús simplemente fuera un maestro, un líder religioso, como dije anteriormente, y nuestra fe cristiana no fuera más que una secta con sus raíces en el judaísmo. El cristianismo no fuera más que una, podríamos decir, una escuela de pensadores, una filosofía a estudiar más. Jesús un rabí, un reformador, un judío más. Sin embargo, algo ocurrió en aquel día cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y entro a mi primer punto. Cuando Pedro recibió aquella revelación, y ahora que estamos leyendo este pasaje de Lucas también, del versículo 32 en adelante, 27, perdón, en adelante, había oración. Jesús subió a orar y se llevó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo. Es decir, la oración vino a ser como la antesala, como la sala de espera, the waiting room. La oración fue el anticipo de lo que vendría a ser la transfiguración para Cristo el Señor en aquel día. Y yo quiero decirle algo. Dice un famoso escritor judío cristiano, Alfred Edersheim, que ese monte al que subieron fue el monte Hebrón. El monte Hebrón está al norte de Israel y justo está casi en la división de lo que anteriormente era la tierra de los gentiles y la tierra de los israelitas. Es decir, ese monte unía a los dos pueblos. Y esa transfiguración se llevó a cabo precisamente en ese lugar cuando Jesús subió a orar con sus discípulos. Justo se llevó a Pedro, se llevó a Juan y a Jacobo. Esto es muy clave también en este pasaje. Además, podríamos considerar también de que siendo para el Señor mismo la oración en aquel día como la antesala a los cambios que se iban a dar en él, esto mismo puede ocurrir en usted y en mí, en su vida, en mi vida. Quizás hemos estado orando por alguna necesidad, quizás hemos estado pidiendo por un milagro, quizás hemos estado esperando de parte de Dios que responda a nuestras peticiones. No dejemos de orar, no nos demos por vencido, no permitamos que nuestro espíritu, nuestra alma duerma, sino que se mantenga despierta aunque estemos como aquellos discípulos en aquella noche, que dice, según leemos,
de que ellos estaban cargados de sueño. Estaban con un sueño impresionante. Pero dice que se mantuvieron despiertos. El hecho mismo de estar dormido con relación a estar despierto tiene mucho que ver. Cuando nosotros nos dormimos, como que nos desconectamos de la realidad momentánea, de conscientemente nos desconectamos. Cuando estamos despiertos, estamos alertas, estamos pendientes de todo lo que está sucediendo. Acaba de pasar un pájaro aquí al frente de mí. Tengo parte del trasfondo de la casa, una pergola. Acaba de pasar un pájaro. Y le digo, yo estoy pendiente de la predicación, pero como estoy despierto, estoy captando todo. Porque estoy despierto. Si nos dormimos, podríamos perder un cambio glorioso, una respuesta de parte de Dios. Existe en verdad vida de oración cuando estamos despiertos. Y cuando estamos despiertos y estamos orando, es entonces cuando podemos llegar a tener una revelación, una transformación, un cambio, una respuesta, un milagro de parte de Dios en nuestra vida. Este mismo pasaje de Lucas se encuentra como paralelo en el Evangelio según San Mateo capítulo 17 y lo encontramos también en el Evangelio según San Marcos capítulo 9. Y cuando dice de que sus ropas, como leíamos anteriormente, donde dice su vestido era blanco, se hizo blanco y resplandeciente. En los evangelios de Mateo y de Marcos Mateo dice, su rostro se hizo como el sol. Poder ver el sol, como podríamos decir, a ojo desnudo es imposible, no se soporta, es demasiado fuerte la luz. También dice, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos dice, sus ropas se hicieron tan resplandecientes como la nieve. Ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es decir, era una cosa impresionante. Era un brillo, era una luz, era una blancura de lo más puro que podríamos nosotros quizás tratar de describir. Y esto nos deja una enseñanza de que nosotros podremos tratar de cambiar con estudios, podremos tratar de cambiar escuchando, viendo ahora en estos días en internet predicaciones, hundiéndonos en teología, estudiando diferentes doctrinas, leyendo la mayor cantidad de libros posibles dentro del contexto cristiano. Podríamos hacer muchas cosas, pero le digo, no hay nada más poderoso como la oración. Porque la verdad es que la unción nos cambia, la unción de Dios en nuestra vida nos cambia. Pero si no hay oración, entonces no puede venir la unción de parte de Dios. Lo que es la revelación de Dios, yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Al menos Dios tuvo que haberle ya revelado algo a usted. ¿Y qué pasa cuando Dios nos revela algo? Inclusive de su misma palabra. Hemos leído las Escrituras muchas veces, pero de repente como que algo salta delante de nosotros y nosotros decimos, nunca lo había visto así. Un pasaje conocido, más que reconocido, memorizado, pero como que Dios nos revela algo. Y le digo, la revelación nos cambia mucho a nosotros. Pero si no hay oración, no hay revelación. Además, podríamos también decir de que la presencia de Dios nos cambia de una forma impresionante. Sí, cuando Dios se hace presente, algo ocurre. Dice el famoso salmista Fermin Monroy en uno de sus cantos, que cuando Dios se hace presente, algo ocurre.
Podríamos decir, el monte Sinaí fue el monte Sinaí desde que Dios lo hizo. Nada le había pasado a ese monte, pero en el momento que la presencia de Dios se manifestó en el monte Sinaí, aquel monte empezó a estremecerse. Aquel monte temblaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era presente. Les digo, la presencia de Dios nos cambia, pero si no hay oración, no hay presencia de Dios. Voy a mi segundo punto. Aquí mencionemos a Pedro, a Juan y a Jacobo. Aquel día se juntaron 7 personajes: Pedro, Juan y Jacobo, que estaban acá en la tierra. Moisés, Elías, dije 7, ¿verdad? Fueron 6. Moisés, Elías y el Señor Jesús. ¿Qué hubiera ocurrido en su vida y en mi vida si usted o yo hubiéramos estado presentes? Y ahí metemos 7 pues. Usted allá presente con Moisés, con Elías, con el Señor Jesús, con Pedro, con Juan y Jacobo. Y usted 7. Y si no estaba usted, bueno, yo 7. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, en primer lugar, viene a representar aquel creyente aguerrido. Viene a representar aquel líder innato, podríamos decir. Aquel que es el primero en las iglesias cuando dice necesito un voluntario. Si el que está al frente ni ha terminado de decir, cuando ya aquel a quien representa a Pedro se levanta y dice yo por favor, o quien quisiera, yo quiero. Es decir, esa clase de creyente violento, aguerrido, audaz, posesivo, valiente, atrevido, ese es Pedro. Viene a representar esa clase de creyentes. Segundo lugar, Jacobo. Jacobo viene a representar al hermano mayor, al hermano que cuida de los más nuevecitos, el hermano mayor que cuida de los recién nacidos, aquel que le gusta cuidar de los recién convertidos, aquel que le gusta discipular, aquel que le gusta llevar las escrituras a esos hogares donde está la gente recién convertida a Cristo, aquel que cuida del menor, aquel que viene a ser el defensor, aquel que es muy celoso de su Señor Jesucristo. Ese es el representado por Jacobo, aquel que cuando están contando chistes sucios, horribles, blasfemos, irritantes, incomprensibles de la persona de Cristo el Señor, Jacobo viene a representar a aquellos que dicen por favor a mí no me cuente esas cosas, porque es una ofensa, es una blasfemia contra mi Señor y mi Rey y mi Dueño. Jacobo viene a representar a aquellos que defienden la fe. ¿Sabe de que Jacobo fue uno de los que dijeron: Señor, permíteme por favor orar y voy a hacer de que descienda fuego del cielo y los consuma a todos estos que no te quieren recibir? Y en tercer lugar de este segundo punto, a Juan. Juan viene a representar al hermano menor, al hermano nuevecito, aquel que está lleno de amor. Usted estará de acuerdo conmigo. Se dice que cuando alguien recién se ha entregado a Cristo, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa en su interior? Pasa de que acaba de recibir el amor de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y se dice, anda viviendo en el primer amor. Juan el amado, de los discípulos el que más habló del amor. Juan viene a representar a esos tres, a esa clase de creyentes que son entregados, apasionados por Dios. Sí, inexperto, pero también viene a representar al creyente del fin de los tiempos. Si usted recuerda, y si no lo sabe ahora se lo digo, Juan, el discípulo amado,
de Jesús fue el que estuvo exiliado en una isla y ahí recibió la revelación de Jesucristo respecto a los tiempos del fin, los tiempos que estamos viviendo. Y usted se dirá, ¿y esta clase de predicación qué tiene que ver con nosotros? De que nosotros enfoquemos en este tiempo del fin una fortaleza inconmovible de parte de Dios en nuestras vidas, en nuestra fe hacia el Señor. Por otra parte, encontramos también a estos otros tres personajes, a Moisés, a Elías y a nuestro Señor Jesucristo. Moisés, en este caso, viene a representar la columna central de la ley. En Moisés está representada la Torah. Ahí están los estatutos, ahí están los reglamentos, ahí están las leyes, ahí están las ordenanzas, ahí están todo el sistema ritual del pueblo judío. Ahí están los sacrificios, ahí están las ofrendas, ahí están los holocaustos, ahí está el incienso, ahí están las observancias, ahí están los diezmos, ahí están las ofrendas, ahí está el sacerdocio, ahí está la expiación por el pecado, ahí está el sonido del shofar, ahí está el cordero pascual, ahí está el macho cabrío. Allí hay muchas cosas. Moisés es aquel que le dio al pueblo la ley escrita con el mismo dedo de Dios. Y ahí estaba parado él frente a Pedro, Juan y Jacob. Por eso aquellos quedaron atónitos. Por eso aquellos decían, uy, esta es una cosa maravillosa. Esto es más que bueno para nosotros estar en este lugar. ¿Por qué? Porque Moisés viene a ser el hombre clave que Dios usó para la salvación de los primogénitos. Aquel terrible día en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasaba de casa en casa y se oían los gemidos, se oían los llantos, se oía aquel desgarre emocional de aquellas madres que estaban viendo a sus hijos primogénitos morir en aquella triste, oscura y horrible noche. Moisés viene a ser el que salvó a los primogénitos. Moisés viene a ser aquel hombre a quien Dios utilizó para abrir el mar rojo, para darle la carne de los codornices, para entregarles por medio de Moisés el pan caído del cielo, aquella agua que brotaba de la roca. Moisés fue aquel hombre clave por medio del cual Dios le dio a Israel la columna de fuego, la nube de gloria. Por medio de Moisés el Señor abrió el mar rojo. Qué preciosa y gloriosa aparición que tuvieron los discípulos. Viene también Elías. Y Elías es aquel que representa la columna central de toda la profecía. El Elías tísbita, sin genealogía, nunca se supo quién fue su mamá, quién fue su papá. Fue aquel que paró la lluvia por 3 años. Fue aquel que degolló a 450 profetas de Baal. Fue aquel que no permitió que se acabara la harina y el aceite que tenía una pobre viuda. Fue aquel que resucitó el hijo de aquella viuda también. Fue el que hizo descender fuego del cielo. Fue el que hizo llover de nuevo. Fue el que echó su manto sobre su sucesor Eliseo. Fue el que sabía que su partida de esta tierra estaba cerca. Elías es el que fue levantado en carro de fuego, el que no conoció muerte, el que hizo volver el corazón de los hijos de Israel a Dios nuestro Señor. Fue el que en su segunda misión vino a preparar el camino del Cristo de Dios. Ahí estaba Moisés
la ley de Dios. Ahí estaba Elías, la profecía de Dios delante de Pedro, de Juan y de Jacob.